Una vez más vamos a leer la palabra de Dios para continuar con nuestro tema, nuestra meditación sobre el servicio de la mayordomía. Vamos a leer nuevamente los pasajes bíblicos en Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. Allí leemos así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. En otras palabras, Dios les decía, esto es lo que se necesita para la construcción del tabernáculo: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora el capítulo 22, que está ahí atrás de una página de la palabra de Dios, dice así, capítulo 22, verso 29. No demorarás la primicia de tu cosecha. Está hablando que no deben dar lo que le corresponde al Señor por la primicia de su cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Y ahora el capítulo 36 de Éxodo y los primeros 7 versículos. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Que el Señor bendiga una vez más su buena palabra. En Primera Crónicas, el capítulo 29, el versículo 14, decía el rey David a Dios: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué bien haríamos nosotros en decir lo mismo al Señor? Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hoy vamos a ver
la enseñanza en el Antiguo Testamento, porque para ello hemos leído en el capítulo 25, otro verso en el capítulo 22 y otros 7 versículos en el capítulo 36 del libro de Éxodo. Allí tenemos la enseñanza en el Antiguo Testamento cómo deberían dar sus ofrendas los israelitas. Notamos 3 puntos de primordial importancia. Primero, una ofrenda voluntaria. Eso hemos leído en el capítulo 25, el versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón. La ofrenda tenía que ser voluntaria, de todo varón que lo dé de su voluntad y de corazón. Así tomaréis mi ofrenda. Fíjese que no se trataba de un impuesto, no se trataba de una obligación o de un deber, no se trataba de un pedido obligatorio. Es algo voluntario, espontáneo. El que traía su ofrenda lo hacía de corazón porque quería ofrendar para el Señor, porque se sentía un ser privilegiado en poder darle algo de lo que tenía a Dios. Y qué lindo es leer en el capítulo 36. Tuvieron que impedir al pueblo, decirle basta, basta, porque para la obra de Dios estaban dando que sobraba. Qué distinto a los tiempos que vivimos, muy distinto. En segundo lugar, tenemos una ofrenda del pueblo de Dios. Eso hemos leído en el versículo 2 del capítulo 25. Di a los hijos de Israel. Y en el capítulo 36, verso 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído. Era una ofrenda del pueblo de Dios. Los hijos de Israel no debían pedir toda la ayuda a los extraños, lo necesario que necesitaban para hacer la obra que Jehová había mandado hacer. Qué distinto a los métodos que usan hoy dentro de las llamadas iglesias cristianas. Pasan las bolsas pidiendo al que esté dentro de la reunión y presionándolo, amenazándolo con maldiciones para sacarle la plata. Aquí tenían que dar el pueblo de Dios para la obra de Dios. Porque dice en este mismo libro de Éxodo, el capítulo 11, y lo voy a leer para que ustedes lo escuchen, en Éxodo, el capítulo 11 y el versículo 7. Escúchelo. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Sí, había diferencia entre el israelita y los egipcios, como hay diferencia y debe haber entre los que son de Cristo hoy y los que no lo son. Y la ofrenda que se pide, que se hace para la obra de Dios, tiene que ser del pueblo de Dios, no de los incrédulos. En tercer lugar, hay otro punto muy primordial. Era una ofrenda a Jehová. Se ha leído en el capítulo 35, versículo 21, el versículo 21 del capítulo 35 dice:
y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo, con ofrenda a Jehová. Queridos amigos, hermanos, qué maravilloso es leer todo esto. Vino todo varón a quien el corazón le estimuló darle al Señor, vino con ofrenda a Jehová. No era una ofrenda para los hombres. Nadie debe decir esto que están dando es para mí, o para el pastor, o para el anciano, o para el guía, o para el evangelista. No, era para Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente. En pocas palabras, son ofrendas voluntarias del pueblo de Dios para Dios. La enseñanza en el Nuevo Testamento. Allí tenemos que ir ahora al Nuevo Testamento, a 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 16. Y allí vamos a leer lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 16. Y leeremos los primeros 4 versículos. 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí tenemos nosotros la enseñanza en el Nuevo Testamento. Aquí, en este pasaje, se trata de la ofrenda para los santos, pero la enseñanza contiene normas de aplicación general de cómo se debe ofrendar. Y voy a señalar 4 cosas. ¿Cómo se debe ofrendar? El versículo 2, cada primer día de la semana, es decir, semanalmente. No tenemos que esperar el fin de mes, no tenemos que hacer cada 6 meses o cada año. Dice cada primer día de la semana, semanalmente. Qué lindo es apartar durante la semana algo para el Señor. Y hay que ver Hechos, el capítulo 20, verso 7. Es el día señalado más que otros para adorar a Dios y para darle a Dios. En segundo lugar, la ofrenda tiene que ser personalmente. Cada uno de vosotros. No quiere decir, o esto más bien quiere enseñarnos, que no puedo yo dar por mi señora. Ella tiene que apartar para el Señor, mi esposa, y yo por separado. Tus hijos, si son hijos de Dios, están en comunión en la iglesia. Ellos, cada uno tiene que dar lo que el Señor pone en su corazón, apartar, porque dice cada uno de vosotros, la responsabilidad nos es puesta sobre cada uno, no sobre todos. Es decir, todos pueden ofrendar, pero cada uno es personal. La responsabilidad es de todos, pero el dar es personal, responsabilidad de cada uno. En tercer lugar, tiene que ser una ofrenda ejercitadamente. Dice, ponga aparte algo. El sentido es en la casa.
En mi casa debo poner algo. No tengo que ir a la asamblea allí, a abrir la billetera delante de todos y empezar a buscar el billete de menos valor, de menos cuantía, y dar, o para exhibir, dar el billete más grande. No, tengo que ponerlo aparte en el hogar, apartar lo que se ha dispuesto para el Señor, sin apresuramiento, con pleno ejercicio de corazón. Esa es la manera de ofrendar. Y proporcionalmente, dice, según haya prosperado. Según Dios ha prosperado en los bienes materiales a cada uno. Eso tenemos que ofrendar. Nada más, pero nada menos tampoco. Si todos los creyentes cumpliríamos con estos preceptos, no creo que faltarían los recursos necesarios para llevar a cabo la obra del Señor. Los hombres no pueden mejorar los métodos divinos, por más tentativa que hagan para ellos. Los siervos del Señor deben salir a la obra no en la mira de un salario, de un sueldo fijo mensual. Ellos deben saber que si Dios los llama, Él es su patrón y Él va a proveer. No hagamos métodos mejores que los métodos divinos, porque no los hay. Serían ya distorsionar el método divino. No hagamos tentativas para mejorar lo que Dios ya lo ha dispuesto. Continuaremos con este tema más adelante.